bueno, es parte de los elementos de la crisis, aunque en este caso algo mucho más puntual, como es la situación del Banco Fácil. El Banco Fácil que, bueno, quebró, no pudo, bueno, ya estuvimos viendo durante varios, casi meses ya, ¿no? Que la situación del Banco Fácil, donde no podían devolver los ahorros a miles de ahorristas que estaban en ese banco y que terminó siendo justamente por eso intervenido por el gobierno. Es importante señalar que este banco que quiebra tiene personajes muy interesantes que han pasado por su directorio. Uno de los más emblemáticos es el padre de Camacho, que fue parte del directorio, fue uno de los directores del Banco Fácil y que justamente se mostró como uno de los principales actores, digamos, en determinado momento de, bueno, de todos los problemas políticos que pasó el país, sobre todo alrededor del 2019, ¿no? Y bueno, sin ir lejos lo de Camacho, ¿no? Por otro lado, también está un hermano de la ex alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, que también actualmente seguía como parte de los accionistas de este banco, que realmente muestra, ¿no?, el comportamiento mafioso, corrupto, y claro, elementos de corrupción terribles, ¿no?, como lo que salió a luz también una vez que se intervino el banco, porque si no se intervenía, jamás Bolivia se hubiera enterado de, bueno, cómo hacían sus trámites este banco, ¿no? Ese tema tan escandaloso de que a una joven de 18 años le prestan 10 millones de bolivianos, o sea, más de $1 millón, o sea, le hicieron millonaria de un momento a otro este banco, y sin solvencia, ¿no? O sea, a una persona, cualquier persona que va al banco, le piden un sinfín de documentos para poder tener un crédito, por ejemplo, para una vivienda, para algo mínimo, ¿no? Bueno, pues esta señorita, claro, por los contactos, los amigos de su padre, etcétera, le prestaron como si nada 10 millones de bolivianos, mostrando como garantía que tenía una licuadora, algún electrodoméstico aquí, que su televisor. Es una cuestión absurda, que es un pleno hecho de corrupción y que muestra cómo se manejan en sí las empresas privadas, ¿no? Y no estamos hablando de una niche empresa privada. Se ve que el Banco Fácil llegó a ser el cuarto banco en Bolivia, ¿no? El cuarto banco en importancia por todos los ahorros, incluso en el tema de créditos era el tercer banco del país, ¿no? O sea, de los bancos más importantes del país, donde, y de las empresas justamente alrededor de eso, más importantes del país, empresa millonaria, ¿no? Donde circulaba y se manejaba millones de millones, con tremendas oficinas, ¿no?, todo lo que se fue viendo en estos días, y donde hacían este tipo de hechos de corrupción, ¿no? Y claro, aliados con distintos sectores, en general de la derecha tradicional, y también sectores afines al actual gobierno, al MAS en general, ¿no? Un hecho terrible de corrupción y que también nos muestra un poco cómo era el funcionamiento de las AFPs, ¿no? Las AFPs, las privadas, que hacían cargo las administradoras de los fondos de pensiones, donde después de la aplicación de las políticas neoliberales pasaron a ser administrados todos los ahorros de los trabajadores del país para tener una jubilación. Pues bueno, primero que nada le dieron a este banco 1.200 millones, más de 1.200 millones estaban depositados en este banco de los ahorros de todos los trabajadores del país, ¿no? De los ahorros para la jubilación, de los fondos de pensiones. Pues más de 1.200 millones estaban depositados en este banco que quebró, ¿no? Pues imagínense eso, ¿no? Si eso se puede, si se juega, si terminaba esto aún peor, todo eso se podía perder en manos de las empresas privadas, de las transnacionales que administraban estos fondos de pensiones, ¿no? Una cosa incluso un poquito agravante en este sentido, cuando ya estalló la crisis del Banco Fácil, cuando ya no podían, ya no tenían el dinero para devolver los ahorros a todas las personas que depositaron ahí, una de las AFPs le añadió al Banco Fácil 90 millones más, ¿no? Justo antes, estamos en este mes recién, se está pasando todos los fondos a la gestora, ¿no? Entonces, una de las AFPs privadas le da más dinero en medio de la crisis al Banco Fácil, ¿no? Un dinero que prácticamente, o sea, prácticamente era perdido, ¿no? Si no había la intervención, podía haberse perdido todo ese dinero. Es que realmente es una situación terrible, ¿no? Y claro, o sea, esto no, incluso la misma intervención y todo este proceso de corrupción, de no ser todo la protesta, el enojo de la gente que estaba haciendo filas en el banco, quizás ni siquiera se hubiera dado esa intervención, ¿no? Entonces es importante para ver cómo se comportan las empresas, ¿no? Estamos hablando de las empresas más grandes del país y de transnacionales también, ¿no? Cómo tratan de socaparse, de taparse los problemas,
cómo cometen hechos de corrupción, cómo hacen millonarios de un día a otro a una jovencita por los contactos del padre. Es una cosa realmente aberrante, ¿no? Así se comportan las empresas privadas, así de corrupto es el marco de la empresa privada, de los señores que tanto hablan del libre mercado, del comercio, etcétera. Bueno, así se comporta, ¿no? Y eso lo tenemos que ver. Y bueno, toda esta quiebra, todo este desastre del Banco Fácil nos tiene que ayudar a ver que así es un mar de corrupción en la empresa privada, en las grandes empresas, porque así se manejan, así hacen sus negocios, así se tapan, así se enriquecen unos a otros, y mientras le exigen a los trabajadores que tienen que trabajar duro, que tienen que esforzarse, que solamente así van a poder progresar, pues vemos ahí claramente cómo progresan los ricos en este país, y bueno, es algo similar a lo que pasa en otros países, ¿no? Como de un día a otro le prestan $1 millón, más de $1 millón, ¿no? 10 millones de bolivianos, así como si nada, ¿no? Una jovencita que obviamente con ese capital cualquiera puede volverse rico, ¿no? Si te están prestando así de la nada con una licuadora de garantía, millones y millones, ¿no? Entonces realmente eso es terrible y claro, ahorita salió a luz lo que pasa en el Banco Fácil por la intervención, pero ¿cómo sabemos qué es lo que pasa en los demás bancos, ¿no? Todos los bancos privados a nombre de sus finanzas, de sus secretos, de los secretos de empresas, ¿no? En los bancos y en las demás empresas, ¿no? ¿Qué es todo lo que pasará, ¿no? Y realmente eso es terrible, ¿no? Y ese es el grado de corrupción que hay en las empresas privadas y por lo cual es necesario defender y pelear por una economía abierta, por una economía realmente transparente, que eso no se puede dar de la mano de las empresas privadas. Eso necesariamente es a partir de una socialización, pero no simplemente que las cuestiones sean administradas por el Estado, porque ahí lo tenemos al Estado también encubriendo los mismos negocios con otros hechos de corrupción, el Estado de los empresarios, básicamente, ¿no? Como, bueno, Evo Morales ahora que es empresario, etcétera, etcétera. Sino lo que tenemos que pensar es en un control por parte de la sociedad, un control por parte de los trabajadores de todos estos espacios de la economía como única forma de garantizar una economía libre de corrupción, una economía democrática y transparente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pelear y este hecho que puede pasar como algo anecdótico, ¿no? Que uno de los principales bancos del país haga este tipo de hechos de corrupción, que este tipo de hechos de corrupción se encuentren en empresas privadas, pues tiene que servirnos para decir, no es solo el Banco Fácil, ¿no? Así se comportan las empresas privadas, así se comportan los más ricos del país, así se comportan las transnacionales, como vemos en el caso de las AFPs, así se comporta la oligarquía terrateniente, que ellos están plenamente ligados justamente a través de, bueno, uno de los sectores más importantes del Banco Fácil fue en Santa Cruz, y ahí está presente justamente la oligarquía terrateniente del país, ¿no? Así se comportan ellos, corrupción, tráfico de influencias, se tapan una y otra cosa, y eso es lo que tenemos que denunciar. Y solo una economía al servicio de los trabajadores, controlada por el pueblo trabajador en su conjunto, va a poder estar libre de corrupción y va a poder realmente manejar las cosas con plena transparencia. Y eso es lo que tenemos que sacar como conclusión a partir de este caso.